Vamos a empezar grabando la clase para los que no puedan participar. Grabamos la reunión. Aceptar. Por favor, en el chat coloquen su nombre. A partir de este momento queda registrado. Cualquier pregunta que tengan, por favor, con toda la libertad. Si hace falta interrumpir algo que no comprendan, por favor, me avisan nomás. Bien, hoy vamos a continuar con el tema de métodos complementarios. Iremos comenzando primero a entender un poquito lo que es la radiografía con sus características de fluoroscopía o arco en C o tomografía, acompañado de uso de contraste para poder visualizar estructuras. Vamos a pasar, iniciar la emisión. Estamos transmitiendo en vivo para los que no hayan podido llegar. La ven directamente. Esto lo vamos a poner en Telegram. Web.telegram. Ok. No copió. ¿Por qué? Ahora sí. Ok. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches, doctor. Disculpe. ¿Por qué medio lo sube las clases grabadas? En este momento, las grabadas las ponemos en nuestro Google Class. Muchas gracias, doctor. De nada, señorita. Ok. Confirmando, sí, estamos viendo. Hablar de signos indirectos para poder ser detectados a través de métodos complementarios que debemos tener claro en los invasivos y los no invasivos. Cuando hablamos de invasivo, son de métodos complementarios que pueden tener un riesgo para la salud de la persona. Entonces, ahí hacemos el consentimiento informado, hablamos con el paciente, demostramos en una balanza los riesgos o los beneficios. Entonces, en neumología, uno de los que más frecuentemente usamos, pero si utilizamos las técnicas de asepsia, antisepsia apropiadamente, es con la gasometría. Es un poquito doloroso, como todo pinchazo, pero el riesgo es minimizado por la utilización de la asepsia y la antisepsia. Sin embargo, si utilizamos procedimientos quirúrgicos para poder lograrlo, como ser una mediastinoscopía, imagínense, tenemos que hacer un orificio de entrada desde la pared torácica hasta llegar al mediastino. Entonces, siempre en la balanza
riesgo-beneficio y siempre con el consentimiento informado. Una radiografía de tórax o una radiografía puede ser considerada sin riesgo, no invasiva, pero si la persona está cursando con una gestación dentro de las primeras 12 semanas, probablemente exista un riesgo. Entonces, siempre hemos recomendado en la radiografía ver la precaución de que no estemos con una persona en edad reproductiva gestando un embrión. En cambio, una ecografía torácica, al utilizar sonidos que son traducidos y detectados por un equipo, el riesgo no es ninguno. Entonces tengan siempre la precaución de poner en la balanza riesgo o beneficio. Recuerden, la radiografía, no solamente para la gestación, sino cuando vamos a utilizar contrastes para poder visualizar mejores las sombras, existe el riesgo a una reacción anafiláctica. Por eso que ustedes van a ver que siempre que hacen un estudio radiográfico con contraste, ya el médico o el técnico está preparado con una receta de adrenalina, su corticoide y su antihistamínico, porque a veces la reacción puede ser muy fuerte y arriesgar la vida del paciente. Entonces, uno cree que con la radiografía es un método complementario no invasivo porque no toca el cuerpo. Sí, tienes razón, no toca aparentemente, pero sí tenemos partículas de rayos que pueden provocar, y no solamente las partículas de rayos, sino también los contrastes. Cuando identificamos los signos con los métodos complementarios, es bueno tener una idea de qué es lo que estamos tratando de encontrar, porque no es lo mismo, por ejemplo, un estudio imagenológico versus un estudio electrolito. Hay ciertos cambios en los cuales Balto, de ahí que cuando necesitamos complementar manifestaciones o signos para poder llegar a una hipótesis diagnóstica, es de mucha ayuda. ¿Cómo podemos saber si la respiración alterada que estamos detectando con la taquipnea, con la polipnea, profunda, respiraciones profundas, o, para que me comprendan mejor, una respiración de Cheyne-Stokes o una respiración de Kussmaul? No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Simplemente estamos viendo un trastorno en el comportamiento respiratorio. Entonces, si es diabético, si es renal, si está con foco infeccioso, uno puede ya ir teniendo una hipótesis. Entonces, cuando hacemos métodos complementarios, los signos que encontremos, por ejemplo, en una gasometría, con los cambios del pH, no solamente con el cambio de la presión arterial de oxígeno en sangre, vamos a poder relacionar con el diagnóstico diferencial de una neumonía, por ejemplo. Paciente con una neumonía también tiene taquipnea, también tiene cianosis, pero probablemente
no tiene esa respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, no todos los métodos complementarios jóvenes están relacionados con imagenología. Desde el punto de vista de neumología, lo que tenemos que ver no solamente es las características en la morfología, como lo logramos con una radiografía o tal vez con una tomografía dinámica, pero lo que tenemos que ver ¿qué es lo práctico? Por ejemplo, en COVID. Estamos en plena pandemia y se busca hacer controles de la evolución de este paciente. Hacemos pruebas de ferritina, hacemos pruebas de dímero D, porque hacer radiografías o tomografías a repetición para control, estamos irradiando un cuerpo sin necesidad. Entonces ahí pensamos en alternativas como ser la ecografía torácica. Una vez que volvamos al hospital, pues vamos a ver el procedimiento con la técnica, la cual nos permite de una manera no tan simple, les cuento, porque si tienes una persona obesa, una persona con mucho músculo, la ventana por donde tienes que entrar, entre las costillas, para ver el pulmón, en ocasiones no es fácil. Pero como les decía, con el COVID, se ha estado usando como control, con muy buenos resultados en cuanto al seguimiento y pronóstico, sin necesidad de estar llevándolo a una radiografía. Recuerden que la mayoría de estos pacientes están en terapia intensiva cuando están graves. Aquellos otros que no requieren hospitalización probablemente no hacen esos controles. Para su conocimiento de cultura, la ecografía utiliza un equipo en el cual el que ven en la mano se llama traductor. Este traductor hay de distintas formas y tamaños dependiendo de su indicación. Si quieres para hacer partes blandas, si quieres para ventana torácica, o si quieres para abdomen, entonces uno escoge el que va a utilizar. Un convexo para abdomen y para pleura va muy bien. Entonces, la ventaja de la ecografía es que se la puede combinar con la endoscopía. Imagínense una combinación de un ecógrafo colocado en la punta de un fibroscopio. Entonces, no solamente entramos a ver las cavidades con la endoscopía, esta endoscopía le damos el apellido de endoscopía bronquial o traqueal o laringe, dependiendo qué es lo que va a ver. El EBUS, que es una abreviación en inglés, endoscopic, endobronchial ultrasonografía. De ahí que si combinamos estas técnicas de métodos complementarios, nos van a permitir encontrar mayor cantidad de signos. Por ejemplo, un tumor, una tos que no era fácil. Ahora, la ventaja de la endoscopía endobronquial con ecografía es que te permite también determinar profundidades y distancias y forma. De ahí que a veces tenemos que combinar el estudio. Cuando vamos a hacer procedimientos de obtención de pruebas para ampliar los métodos complementarios, imagínense, les estoy mostrando en el gráfico una tomografía. Para poder hacer una reconstrucción para tratar de calcular el sitio donde voy a entrar. Pero si a esto le sumo una imagen ecográfica, con seguridad voy a poder ingresar con la aguja fina para aspirar una muestra justo del sitio más sospechoso. Entonces, fíjense, combinamos 3 estudios.
como también puedo buscar otras alternativas en caso de que... Lo importante es que tengan claro en qué tipo de patologías van a solicitar los estudios. Es decir, que sea pertinente. Imagínense, me explico, en una bronquitis aguda se va a justificar hacerle una endoscopía con ecografía, siendo de que es un método ya invasivo, estamos entrando a cavidad, estamos pudiendo provocar reflejos que puedan provocar actividad vagal como ser arritmias cardíacas o parar respiratoria. Entonces, riesgo-beneficio siempre. Y la pertinencia, por favor. No es pedir laboratorios porque hay que pedir, o porque, como en algún momento se ha escuchado denuncias, de que los laboratorios le dan un porcentaje a los médicos por cada estudio que solicitan. Entonces, lo importante es lo ético, el tener claro cuándo voy a solicitar un estudio. Ahora, hoy la ventaja de vivir en el siglo XXI es la capacidad que se tiene para tener mayor número de estudios. No solamente, fíjense, en esa imagen parece ser una endoscopía, porque estamos viendo la forma del cartílago, de la tráquea, no sé. Estamos viendo el fondo. ¿Perdón? No se está viendo que cambia las diapositivas. No sé si será solamente yo. Sigue con el comentario. No, yo creo que tiene que hacer un refresh, porque le cuento que estoy controlando la imagen con mi celular y lo que trabaja en la computadora lo veo transmitido en el celular. Entonces, le sugiero que haga un refresh. ¿Lo está viendo por dónde? Por la ¿Por mí? computadora. No, pero está entrando a mí. Sí. Y no lo ve, entonces, ¿por qué no prueba lo siguiente? Váyase al Telegram, y ahí he puesto un link, y apriete ahí, y le va a ir a mostrar el navegador. Porque generalmente se queda colgada cuando el internet disminuye, pero si no tuviera internet no la estuviera escuchando. Hasta que usted vea que se mejore. Es como alternativa, pero le comento. ¿Cómo están los demás? ¿Están viendo? Sí, doctor, se ve. Entonces, señorita, le sugiero que pruebe esa alternativa. Sí, doctor, se ve. Gracias. Entonces, fíjense, les decía, ahí, como es un proceso donde estamos reconociendo imágenes, pensamos que se trata de una endoscopia y no es más que la reconstrucción de una tomografía. Si sospecho un cáncer pulmonar o sospecho un cáncer en otra parte del cuerpo y quiero ver si hay metástasis, o si estoy sospechando que esa disnea tan importante como esa cianotaquipnea puede ser más a un tromboembolismo pulmonar, porque está acompañando dolor, taquipnea, cianosis, entonces puede hacer sospechar. Entonces, ¿cómo confirmo? Existe otro método que es la gammagrafía. La gammagrafía, o también le dicen medicina, utiliza una técnica utilizando uno o dos materiales de contacto. Uno, si quieres ver solamente el área, o si quieres ver también cómo está funcionando. Para ello hacemos
ventilación utilizando xenón 133, que es un isótopo radioactivo, y vemos la ventilación, o sea, la circulación, le metemos otro contraste, y vamos a poder ver con el technetium 99. Entonces, generalmente lo ven como una imagen negra, no se parece a la radiografía, lo vamos a ver en práctica, vamos a tenerlo para poder interpretar mejor. Otro de lo que está ayudando bastante, y que ya en nuestros medios son más difíciles de conseguir porque son equipos más caros, que es el PET, la tomografía con emisión de positrones. Esto tiene una mejor sensibilidad para detectar procesos pulmonares de tipo neoplásico. Entonces, también utiliza otro isótopo que los radiomarcan, que es la flúor 2 desoxiglucosa, o si no se acuerdan del nombre completo, con que se acuerdan de FDG, la flúor 2 desoxiglucosa. Pues la radiomarcan, y así como se hace una tomografía con contraste, esta utiliza el contraste de los isótopos radioactivos. Pero hay que tener precaución en su interpretación porque puede presentarse falsos positivos cuando se cruzan con otras enfermedades. Ya ustedes han visto en cardiología, para el diagnóstico de los problemas de las arterias coronarias, en los infartos o en las anginas. De la misma manera que pueden ver las coronarias, también podemos ver los vasos pulmonares, que tienen una alta sensibilidad para el tema de la trombosis. Las trombosis arteriales o trombosis pulmonares nos permite identificar de una manera clara, pero recuerden que estamos utilizando también contraste y también rayos. Otro estudio no invasivo, pero que puede tener contraindicaciones, dependiendo del equipo, si la persona tiene algún artefacto metálico, por ejemplo, un marcapaso, por ejemplo, una prótesis dental, aunque ya hay equipos de nueva generación que regulan un poco y permiten el estudio. Es como un ecógrafo, como un tomógrafo, solo que cuando estén en un gabinete ustedes van a notar un sonido fuerte, como que fuera una correa se está girando. Tiene esa desventaja para el paciente. Y la otra desventaja para el paciente es aquellos que tienen claustrofobia, porque te colocan en un cuarto y como hay una alga de Schindlerman, la gente no puede estar solito, y el estudio dura alrededor de 30-40 minutos. Entonces, hay personas que no toleran estar acostados solitos durante tanto tiempo y encima con ese fluido. Pero nos ayuda mucho para ver lesiones pequeñas, para poder diferenciar, entre otras que tiene una cierta ventaja en relación a la tomografía, especialmente para lesiones vasculares. Hay que considerar, si combinamos estudios con contraste, como usando un gas, nos está permitiendo observar el comportamiento de otras enfermedades como la EPOC. Vamos a ver lo que es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como le mencionaba hace un momento, la fibrobroncoscopía, ¿se acuerdan el caso clínico que vimos del pacientito del hueso? Es como hacer una endoscopía digestiva, que es la que más conocemos, porque aquí no la han hecho. Pero en vez de entrarse al tubo digestivo, podemos mirar las estructuras desde la boca, la vía aérea superior y la vía inferior,
Y hoy tenemos equipos de fibrobroncoscopía más delgados que su dedo índice. Si a eso sumen la tecnología que nos permite llegar a lugares que antes no era tan fácil, si esto combinamos ya sea con una ecografía bronquial o combinamos con toma de muestra de biopsia de la zona o tomar un cepillado o hacer un lavado y de ahí ir aspirando a través de esto. No solamente te permite poner una cámara en el fibrobroncoscopio para que tú puedas ver en la zona, poder llegar a determinar qué área es mejor para tomarle una muestra de tejido, sino que te permite también introducir por medio de la sonda otros, así que son como unos filamentos largos y que pueden tener en la punta pinzas para agarrar o curetas en sacabocado para aspirar, o puedes combinar por otro que tenga en su parte distal un cepillo, el cual te va a poder tomar muestras de ese tejido. Fíjense, ahí estamos a nivel de la carina, parecido a lo que nos hacía la recomposición digital, la tomografía, pero la diferencia es que las características del tejido pues son distintas viéndolas. Fíjense que la gran suerte de poder llegar, solo imagínense a ese paciente que pasó un pedazo de hueso y se quedó ahí en la carina. Gracias a este estudio, permite no solo mirar, reconocer, sino también que hace la otra variable que se llama conducta terapéutica. Entonces, por un lado, es un procedimiento para diagnóstico, pero al mismo tiempo lo puedes utilizar para hacer una terapéutica. Como todo proceso invasivo, tiene sus dificultades. Primero, que el paciente tiene que estar consciente para colaborar. Una de sus contraindicaciones para solicitar es paciente que esté inconsciente o paciente que esté intubado, aunque dependiendo de dónde se lo esté atendiendo. Y hay que tener precaución con el tema del sistema de la cascada de coagulación, especialmente cuando piensas hacer un procedimiento. De ahí que es recomendable hacerle un estudio con personal preparado para que estén alerta a las posibles complicaciones. Porque lo que menos queremos es que se active, por ejemplo, un reflejo vagal que nos provoque una bradicardia o una parada cardíaca. Entonces, esos elementos siempre los ponemos en la balanza. Don Pedro, doña María, aplicó la ley 3131, consentimiento informado. Entonces, cuando yo voy a solicitar un proceso invasivo, una biopsia, la puedo hacer ya sea a través de la fibrobroncoscopía o la puedo hacer transcutánea, como les mostraba hace un momento, combinando una tomografía con una ecografía, podemos hacer unas punciones dirigidas para poder tomar muestras pequeñas. No necesariamente tenemos que hacer un tamaño macroscópico para llevar a la pieza, aunque en ocasiones sí tenemos que entrar a quirófano, abrir el tórax y poder hacer extracción de una parte significativa del tejido, ya que con el cáncer no hay opción de equivocarse. Porque tú puedes, cuando hablemos de cáncer, vamos a ver que existen distintos tipos, por lo tanto, tienen distinto comportamiento. En ocasiones, no nos queda otra que combinar procedimientos invasivos para poder llegar a obtener un diagnóstico. Esos pacientes con fiebre, con sepsis, que en los cultivos no me dan muchos resultados, porque pueden haber contaminación. Entonces tengo alternativas, ya sea a través del bronquio, ingreso con una fibrobroncoscopia y de ahí me dirijo, o puede ser una percutánea.
depende de las condiciones que tengamos y depende de la tecnología de apoyo que se tengamos. Ya que combinando lo que es la visión con la fibromialgia, más el lavado, más el cepillado, y eso lo centrifugamos, y vamos a ver que podemos tener manifestaciones desde el punto de vista de signos celulares. Vamos a ver que empezamos a contar las características de los glóbulos blancos, las características de los neutrófilos, de los eosinófilos, y a través de este conteo puedo llegar a definir, no definirlo, sino de alguna manera ir a sospechar, porque ya lo hemos venido buscando. Si no pidiéramos el estudio complementario es porque no lo hubiéramos estado sospechando. Entonces, todos estos procedimientos complementarios tienen que tener una indicación que sea coherente y relacionado con el cuadro clínico. Antes lo utilizaba mucho para decir neumocifricarinib. Cuando hoy estamos cambiando este término por neumocistis quirobeshi. Ese es el término más apropiado de esta bacteria, que se presenta muy frecuentemente en pacientes con HIV. Un paciente con SIDA, con fiebre, que no esté mejorando y el cultivo no me permite detectar la causa, pues no es mala idea hacerle un lavado broncoalveolar y buscar neumocitis quirobeshi. Sí, pero también podemos encontrar con este lavado características de micosis o características de neoplasia. La broncografía, les decía en la clase anterior, de que utilizan la radiografía con método complementario de utilización de un contraste como es el bario. Es un líquido acuoso, se parece a la leche magnesia, entonces, pero es muy incómodo para el paciente porque tienes que ahogarlo en líquido, tienes que llenarle el líquido para que vea. Entonces, se los dejo como conocimientos generales, pero muy rara vez la van a ver, porque gracias a la tomografía ya podemos hacer la reconstrucción digital de todo ese bronquio y peor con la fibrobroncoscopía. Entonces, tiene sus riesgos, por eso es que casi no la solicitamos. Les mencionaba también que en ocasiones debe hacer una herida para poder encontrar un camino de ingreso a un proceso invasivo utilizando las técnicas de la escopía con un fibroscopio, que lo puedo hacer ya sea de una manera rígida con visión directa como es un fluoroscopio o a través de asistida por video. Esto en técnica quirúrgica lo van a ver con más detalle, y he tenido casos de pacientes que a pesar de todos los estudios, a pesar de haber terminado en una cirugía para poder visualizar la toma de muestra, era un paciente que comienza un cuadro clínico que mejor cuando estemos hablando de cáncer pulmonar se lo voy a relatar con mayor detalle. Pero a pesar de haber ingresado y tomar una muestra de donde la zona estaba más comprometida con características de atipia o de vérselo distinto a las áreas vecinas, el diagnóstico no lo pudimos obtener apropiadamente. Más invasivos que estos procedimientos son necesarios. Si no, en ocasiones no te queda otra más que tratar de tener una muestra de un tejido. Y en ocasiones las alteraciones, por ejemplo, el paciente que tiene tos, tiene una pérdida de peso leve, va teniendo febrícula, y no le pillamos, pero sí encontramos que tiene adenomegalia a nivel del mediastino. Hacemos una cirugía, miramos y podemos tratar de identificar a través de la infartación de los ganglios qué tipo de cáncer podría ser.
Vamos a ver con más detalle, cuando estemos hablando de neumotórax, la técnica de biopsia pleural, acompañada de la punción de la zona, como en el caso de los derrames pleurales, para poder obtener una muestra de líquido y además obtener una muestra del tejido de la pleura, pero también hacer tratamiento, es decir, terapéutico, diagnóstico terapéutico, terapéutico tratamiento, como ocurre en un neumotórax masivo, un hidrotórax con un derrame pleural. Entonces, además de obtener la muestra, tratamos de realizar el procedimiento como lo vamos a ver cuando estemos viendo estas dos patologías de derrame pleural, lo que es el neumotórax. Entonces, procedimientos invasivos que depende de qué estoy sospechando. Sospecho una neumonía, no tengo otra lesión, el cultivo no me sale, ok, como hay posibilidades que la boca puede contaminarse con gérmenes saprófitos, entonces tendríamos que hacer una punción aspirativa transreal. Hacer procedimientos invasivos se requiere muchas veces del apoyo de un especialista, un cirujano tórax, que les permita poder ingresar al pulmón, obtener una muestra y llevarlo a su estudio anatomopatológico. Tal vez el método invasivo el método no invasivo más utilizado es el análisis del esputo. Este esputo generalmente lo recomendamos que sea unas 2 horas que no haya comido. Cuando sospechamos tuberculosis preferimos que sean 3 muestras. Y cuando hacemos el análisis del esputo de esa expectoración, no solamente vamos a ver las características macroscópicas en relación a lo que es la cantidad, el color, su consistencia, su aroma, sino también que vamos a hacer estudios microbiológicos. Vamos a tratar de reconocer bacterias y vamos a tratar, además de reconocer partículas, por ejemplo, en la alergia, donde el análisis de los cristales de la saliva nos va a ver. En ocasiones tenemos que inducir el esputo haciendo nebulizaciones, especialmente cuando hay SIDA y tenemos neumonía por Pneumocystis jirovecii. No Carini, por favor. El que me ponga Carini es el que no vino a la clase y lo leyó. Entonces, me pongo ahí solamente para que recuerden que hasta no hace mucho se venía relacionando como Pneumocystis carini y se ha visto que lo correcto es el jirovecii. Existen otras pruebas, además de la gasometría que estábamos hablando. También tenemos pruebas de reacción de antígeno-anticuerpo, como ser la prueba purificada, el famoso PPD, o prueba de reacción de Mantoux. O en la fibrosis quística, cuando a través del examen del sudor podemos llegar al diagnóstico de una mucoviscidosis previamente sospechada por una patología mixta, es decir, que tenía manifestaciones pulmonares, pero también tenía manifestaciones extrapulmonares. Entre los métodos complementarios hay algunos que son dinámicos, así como la ecocardiografía para ver el tamaño de las cavidades, la fracción de eyección. Tenemos básicamente 2, lo que es la gasometría, 3. Gaso, expiro y
la prueba del CO. Entonces, cuando vamos a solicitar una espirometría, debemos tener la precaución de no solicitarla en casos de una crisis aguda. Hay que esperar que se estabilice, porque estas pruebas en que vamos a ver con más detalle cuando hablemos de asma, cuando hablemos de bronquitis crónica o de la fibrosis pulmonar, vamos a ver que nos permite medir los volúmenes y contrastar con lo que hemos aprendido en fisiología. Uno de los términos que más se van a recordar es el FEP1. ¿Qué es el FEP1? El volumen expirado forzado en un segundo. Esta relación de estos valores nos permite ver si estamos frente a una patología restrictiva o estamos frente a una patología obstructiva, como ocurre en el EPOC, o en la restrictiva, como en la fibrosis. Entonces, la espirometría nos va a permitir, uno, para llegar al diagnóstico, y dos, para poder ver la evolución de nuestro tratamiento y a la misma manera poder tener una idea del pronóstico. Es decir, lo van a comprender mejor cuando estemos hablando del asma. Estos pacientes tienen una respuesta que puede ser inmediata, otras que pueden ser tardía, que no ocurre lo mismo con el caso de la fibrosis pulmonar o en el caso de la obstrucción. Vamos a verlo en la práctica, vamos a ir revisando por cada paciente casos clínicos y vamos a ir viendo que dependiendo del resultado que tenga la capacidad vital forzada o dependiendo del resultado en el volumen expiratorio forzado del primer segundo o la relación del BEF con la capacidad vital forzada o la fracción de inspiración forzada que se espera que esté entre un 25 a 72. Entonces, en base a estas características de ver cómo se comportan estas variables, podemos sospechar más la clínica, la evolución de la enfermedad, los datos que hemos encontrado en el interrogatorio, poder sospechar que si es restrictivo o que si es obstructivo. Como resumen, vamos a ver que el patrón restrictivo podemos encontrarlo en las neumonías, en las atelectasias, en cambio las enfermedades intersticiales, las enfermedades de la mina, por ejemplo, la pneumoconiosis, o en los casos agudos del edema pulmonar. Entonces, las variables que podemos encontrar son primeramente exploradas como hipótesis diagnóstica a través del interrogatorio. En cambio, cuando tenemos un patrón obstructivo con una capacidad vital forzada normal, lo primero que vamos a pensar es que puede haber una obstrucción a nivel de vía central, como el caso del paciente que les comentaba, el caso clínico del paciente con el hueso en la vía aérea. En ese caso, ese paciente no se hizo, era obvio que no se podía hacer, porque primero habría que identificar la causa y tratar de hacer un tratamiento. Las variables de si la capacidad vital forzada está disminuida también nos va a hacer pensar en una patología más común como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en base a estos valores que encontramos en la espirometría, podemos tratar de definir las características de presentación, de evolución y ver su pronóstico. En algunos casos, la espirometría de manera rutinaria se hace con la prueba del broncodilatador, es decir, se usa un broncodilatador para comprobar los resultados, con y sin. En algunos pacientes que tú tienes la clínica de que es un cuadro obstructivo, pero que no está respondiendo con la prueba broncodilatadora, existe la prueba de la metacolina para provocar una excitación provocada, perdón por la reiteración, buscando esa respuesta de broncoespasmo. Entonces, hay que considerar en qué momento la hago y hay que considerar también de qué resultados puedo obtener.
Siempre que nos pasan el informe, finalmente nos acompañan de una gráfica, unas curvas, que en base a esas curvas nosotros podemos tratar de ver la evolución del cuadro con su comportamiento. Ayuda bastante cuando nos hacemos las preguntas. ¿Qué patrón espirométrico presenta? ¿En qué me baso? En los criterios de estos valores que les hemos mencionado. Hay que tomar en cuenta de que la espirometría a repetición en un periodo de 1 o 2 años, de alguna manera, orienta mucho al comportamiento de la enfermedad y la respuesta de tu tratamiento. Recomiendo en Harrison, tenemos este cuadro para recordar un poquito. Digo recordar porque asumimos que los valores normales de las capacidades respiratorias las hemos aprendido en fisiología. Entonces, simplemente recordar un poquito. Entonces, les había mencionado la prueba de la metacolina, que la vamos a ver con más detalle cuando la provocamos en casos de pacientes con diagnóstico de asma, pero la prueba del broncodilatador no me da. No, por favor, insista, hágamele la prueba de metacolina. Entonces, con eso confirmo. Sí, en ocasiones la clínica manda, pero tenemos que tener como cada vez hay esa medicina defensiva en la cual debemos justificar a través de procedimientos complementarios para que confirmen una hipótesis diagnóstica. La gasometría, ya les comenté, como invasiva. Esto, por favor, déjenme insistir un poquito con el tema de la asepsia y antisepsia. No lo hagan donde sea más cómodo para ustedes. Siempre se recomienda tomar del sitio de la radial. Si no por la radial, lo intentan en la cubital, pero no hacer de entrada en los accesos que son más fáciles. Por ejemplo, a nivel de la región inguinal, porque esos procedimientos conllevan más riesgo que los de la muñeca. Las características de la gasometría también nos permite hacer un seguimiento en cuanto a medir la respuesta en mi tratamiento. Por ejemplo, un paciente que está con una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, con la cual juego con el buffer del bicarbonato, ajustando a través de la eliminación o la retención del dióxido de carbono. Entonces, muchas veces combinamos pruebas diagnósticas. Y de rutina, perdón, ¿aló? En clase, ajá, ¿qué pasó? Ok, escríbemelo en WhatsApp, después te lo veo. Chao. Otro de los estudios que vamos a hacer, dejar de compartir, son los métodos de gabinete. El hemograma, la química sanguínea, los electrolitos, el hepatograma, así como hemos visto cuando hablamos de las neumonías atípicas, teníamos que hacer pruebas especiales, por ejemplo, el test de Kuhn, cuando estamos viendo que ese paciente se está poniendo histérico, además la bilisubina aumenta. Entonces, cuando hablamos de métodos complementarios para lo que es la función del aparato respiratorio, de siempre estos dos caminos escojan. ¿Es invasivo o no es invasivo? Este invasivo, ¿qué riesgo tiene? ¿Será el mismo riesgo en tomar una muestra
de sangre que el hacer una herida, una toracotomía, para entrar al mediastino y tomar una muestra de un ganglio. Entonces, ambos son invasivos, pero ¿cuáles tienen más riesgo? Entonces, si nosotros tenemos claro y acompañamos de lo que significa el consentimiento informado, no vamos a tener inconveniente. Pero que no sean los signos laboratoriales lo que me hagan sospechar el diagnóstico. En otras palabras, viene el paciente, el doctor sabe que estoy tosiendo, pero no tengo fiebre y no boto flema. Entonces, hágase este hemograma, este cultivo, esta ecografía, esta tomografía, esta resonancia, pedirle todo lo que se te ocurra y después a ver qué encuentras. No, eso no se da. Eso no sería ético porque estaría hablando de un desconocimiento del profesional en el reconocer las manifestaciones de una enfermedad. Puede ser que lo esté haciendo intencionalmente porque él es socio del laboratorio. Esas cosas no ocurren entre nosotros, ¿cierto? Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos al chat. Las preguntas, a ver, en el chat algunas preguntas. No, no hay preguntas. ¿Tienen la palabra? ¿Algún comentario que tengan? Doctor, una consultita. Dígame. Y sobre el caso clínico, no se entendió muy bien si es que había que aumentarle diagnóstico, tratamiento, receta, o había que hacer un caso clínico similar al que explicó. No. A ver, son dos cosas que relacionadas con los casos clínicos que tenemos hasta el viernes. Uno, el que presenté hasta la anterior semana, es un supuesto caso de neumonía. En base a la teoría que hemos avanzado, ustedes arman un paciente hipotético. Y el otro caso clínico es el que les he presentado, el paciente del cuerpo extraño. Ese lo arman ustedes. Y datos que no tengan, por ejemplo, que no tenía un teléfono, no me acuerdo si lo es. Bueno, un dato que no lo tengan, pueden poner no se consultó o se pueden imaginar, se pueden inventar. Pero lo importante es que quede con toda la evidencia de los signos físicos que puedan entender y desarrollar una historia clínica. Y como ya les di el diagnóstico de insuficiencia respiratoria basada en una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, también comentamos su indicación, entonces tienen que hacer sus indicaciones médicas, así como hemos practicado que va a comer, le va a poner suero, la mía, etc. Y luego hacer la receta de eso que has indicado y hacer las órdenes de laboratorio de estos estudios que hemos hablado. La tiroidoscopía, la tomografía, la radiografía que tenía el paciente. No sé si con eso te aclara la duda. Y eso es hasta el viernes. Era hasta el viernes. Porque para ahora tengo que darle otra tarea. Gracias, claro? Sí, doctor. Muy bien, vamos a dejar de grabar. Hemos empezado de tener emisión y de tener grabación. ¿Todos pusieron su nombre? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, les deseo muy buenas noches. Si no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.